Primero vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De a qué llamamos ácidos y bases, ¿sí? Y qué es el pH, que es quien nos va a ayudar a determinar esta acidez o esta alcalinidad. El pH es una medida que se utiliza o que es utilizado por la química para evaluar la acidez o la alcalinidad de las sustancias, en general de los líquidos, pero también se puede utilizar para medir este pH en los gases. Se entiende por acidez a la capacidad de una sustancia para aportar a una solución acuosa iones de hidrógeno. Estos hidrogeniones van a ser liberados al medio y la alcalinidad o base aporta hidroxilos al medio, por lo que el pH va a medir la concentración de estos iones de hidrógenos en una sustancia. Acá vemos una escala de pH, ¿sí?, que oscila entre los 0 y los 14 con una media de 7. Nosotros decimos que un pH neutro es el que se encuentra alrededor de los 7. Pero en el caso de la sangre, que es el fluido que vamos a terminar estudiando hoy, este pH no es en el 7 exacto que se sitúa como neutro, sino que va a tener un rango de 7,35 a 7,45 que vamos a ir viendo más adelante. Cuando vamos a tener un agua más ácida, vamos a encontrar que predominan los iones de hidrógeno, y cuando tenemos un agua más alcalina, lo que predominan son nuestros iones hidroxilos. Entonces vemos que en esta escala de pH vemos a una disolución acuosa que va a hacer variar esta escala del pH entre el 0 y el 14, como decíamos anteriormente. Las soluciones con menor pH que 7, vamos a encontrar que estos valores son ácidos, y cuando se inclina hacia los 14, es decir, mayores valores que 7, vamos a encontrar que estamos en presencia de sustancias de tipo alcalina. La diferencia de pH es el rango más notorio de cada una de estas sustancias, siendo que sus variantes más extremas son una fuente de riesgo para la materia orgánica, aquellas sustancias que sean excesivamente alcalinas o excesivamente ácidos. O sea, estos puntos extremos, estos puntos cercanos al 0 y cercanos al 14, son altamente peligrosos para la vida humana, en realidad para la vida en general. Por otro lado, tanto los ácidos como las bases van a presentar características físicas que son diferentes entre ellos. Dentro de los ácidos vamos a notar este sabor agrio, ¿sí?, típico del limón, como evidencia del ácido presente en estos diversos frutos cítricos, por ejemplo, como decía, limón, pomelo, frutilla, también así la naranja. Son altamente corrosivos, pudiendo generar quemaduras químicas en la piel o daños respiratorios al inhalar gases de tipo ácido. Son buenos conductores de la electricidad en una disolución acuosa. Reaccionan con metales produciendo sales e hidrógeno, y reaccionan con óxidos metálicos para formar sal y agua. En cambio, las bases, o las sustancias más bien alcalinas, van a presentar un sabor de tipo amargo, que es característico de estas. Son buenos conductores de la electricidad en soluciones acuosas, son irritantes para la piel, pueden disolver sustancias grasas, por eso es que son tan peligrosos en contacto directo con las manos, por ejemplo, y pueden destruir por su efecto cáustico la materia orgánica. Por ejemplo, uno de los más conocidos, que es altamente corrosivo, una base muy conocida, es la soda cáustica, que a veces se utiliza para destapar, por ejemplo, cañerías. La lavandina también es un producto altamente alcalino. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque primeramente que si nos dejamos expuestas las manos a lavandina pura nos produciría una quemadura, y segundo que esta característica en su consistencia, que posee un tacto de tipo jabonoso, nosotros cuando nos tuvimos en contacto con lavandina y nos queremos enjuagar, tardamos mucho más tiempo en dejar de sentir esa sensación jabonosa en la mano. También son solubles en agua, pero en concentraciones bajas. Ahora vamos a ver este pH, pero abocado a la sangre, como decíamos al principio. Dentro del pH
vamos a encontrar que en la sangre varía en relación, esta neutralidad en la sangre va a variar en relación a lo que es el pH del resto de los objetos. Nuestro pH normal para la sangre oscila entre los 7,35 y los 7,45, encontrando números mayores a esto como sangre alcalina, y si supera los 7,8 va de ahí a los 9 puede producir la muerte de la persona. En cambio, cuando el pH es más bajo de 7,35 hasta 7 lo denominamos como acidosis, y por debajo de ese valor es incompatible con la vida. Entonces, ¿los únicos valores que nos van a importar es solamente el pH? No. Tenemos algunos elementos que nos ayudan a regular este pH en la sangre, por lo cual también debemos obtenerlos como valores. Nosotros a los que le vamos a prestar atención va a ser a la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Y al bicarbonato, e incluso también al ácido carbónico. Fíjense que en el dibujo de la derecha vamos a encontrar que dice la regulación del equilibrio entre estos ácidos y bases va a estar abocado a 3 sistemas. Uno es el sistema amortiguador de los líquidos corporales, ¿sí? Que en este caso va a ser proporcionado por el bicarbonato, ya vamos a ver cómo funciona. Después tenemos la regulación a través de la respiración y por último el control a través de los riñones o control renal. Vamos a evaluar entonces este sistema amortiguador, ¿sí? Que es el primero de los sistemas que nos va a ayudar a mantener esta neutralidad en el pH sanguíneo. El sistema amortiguador del bicarbonato y del ácido carbónico puede ilustrarse mediante la siguiente ecuación. Acá lo que estamos viendo son los elementos, en base a fórmulas, ¿no? Los elementos que van a ayudarnos a mantener este pH. Primeramente, como CO2 tenemos dióxido de carbono, que al combinarse con el agua va a estar formando un ácido carbónico, y que el bicarbonato, al ser una base débil, cuando se le va a añadir un ácido a este sistema, este ion hidrógeno del ácido se va a combinar con el bicarbonato y el pH va a cambiar solo ligeramente. Pero en cambio, cuando este ácido carbónico que vemos acá en el centro es una base débil, se puede producir cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. Entonces esta conjunción de dióxido de carbono más agua nos va a proporcionar este ácido carbónico. Si se añade una base a este sistema, se combina con el ácido carbónico y el pH permanece dentro de los límites normales. Acá fíjense que en la imagen que vemos a la derecha nos está mostrando la misma escala que hablábamos antes, pero acá nos muestra cómo podemos lograr mantener el equilibrio en esta escala. Vemos que por cada una parte de ácido carbónico vamos a tener 20 partes de bicarbonato. Siempre y cuando esta relación se mantenga, ¿sí?, vamos a poder mantener este pH de la sangre dentro de los valores estipulados para la misma como neutralidad, que sería entre 7,35 y 7,45. ¿Cómo funciona entonces este segundo sistema regulador, que es el aparato respiratorio? El aparato respiratorio va a regular el ácido carbónico en el cuerpo para eliminar o retener dióxido de carbono acorde lo necesite. Este dióxido de carbono es un ácido, en este caso, potencial, ¿sí? Se puede transformar en un ácido cuando se la combina con el agua y va a formar este ácido carbónico que estábamos hablando, como veíamos en la fórmula anterior. Estos aumentos van a estimular el centro respiratorio del encéfalo. ¿Y qué pasa? Aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones para poder eliminar dióxido de carbono. Entonces, cuando eliminamos el dióxido de carbono, las concentraciones de ácido carbónico disminuyen, lo que va a llevar el pH a unas cifras más normales. Esta compensación se produce en pocos minutos, pero pierde eficacia a lo largo del tiempo. Es decir, nos va a dar una respuesta de compensación rápida, pero no duradera. En cambio, en la alcalosis,
lo que va a hacer es deprimir el centro respiratorio. Entonces esta frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones va a disminuir y se va a empezar a retener este dióxido de carbono en la sangre, que al combinarse nuevamente con agua va a restaurar las cifras de ácido carbónico y devolver el pH a los límites normales. En el sistema renal, que es este tercer mecanismo que nos ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, vamos a encontrar que este sistema renal es responsable de la regulación a largo plazo del equilibrio ácido-base. ¿Sí? Es más lenta en la eficacia, pero más duradera. El exceso de los ácidos producidos en el metabolismo se elimina normalmente a través de los riñones por la filtración. Y también esto regula las concentraciones de bicarbonato en el líquido extracelular. Entonces, a pesar de que los riñones responden con mayor lentitud a los cambios estos de pH, pueden generar un bicarbonato y excretar o retener selectivamente los iones estos de hidrógeno cuando sea necesario. Entonces, la alcalosis es cuando hay un exceso de iones de hidrógeno y el pH va a disminuir. Los riñones van a excretar iones de hidrógeno y van a retener bicarbonato. En cambio, en la alcalosis, estos riñones van a retener iones de hidrógeno y excretar bicarbonato para restaurar el equilibrio ácido-base.